se llama fisio 1, incluida con todo lo que se ve en fisio 2. Es una pena, pero bueno, es así. Antonella, ¿usted quería preguntar algo? Profe, hola. Dígame, ¿cómo le va a ir? Bien, ¿y usted? Mañana son 20 preguntas en 40 minutos, ¿no? Como la vez pasada, creo que fue. Sí, tengo entendido que es así. De todos modos, si después quieren preguntarle a la Julia, ella es la bueno. que va, Bueno, gracias. ella te va a sacar todas esas dudas técnicas. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Están con miedo? Sí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Alguno recuperó la otra vez? ¿De ustedes? ¿O le fue bien? A mí me fue bien. Rasguñando, pero bien. Bien. ¿Usted, Lourdes? Bien, tuve ahí muchas trabas porque se me nubló la cabeza cuando me empezaron a aparecer casos clínicos que después cuando te sentas, no sé por qué me pasa siempre lo mismo, cuando te sentas después post parcial que volves a leer lo que más o menos te preguntaron, decís sí lo sabía, pero claro, como que en el momento los nervios. Aparte, bueno, está como limitado el tiempo, ¿viste? Esas cosas. Igual, acuérdense lo que les dije el otro día, el concepto a lo mejor es un enunciado y una pregunta puntual. Pero no le tengan miedo a los enunciados. Lo que tienen que entender de los enunciados es sacar las palabras clave, a dónde te quieres llevar o para dónde te quiere orientar la pregunta. Porque, bueno, nosotros hace muchos años aplicamos esto de los problemas, las situaciones problemáticas, porque después, cuando ustedes se enfrentan en la vida cotidiana con casos clínicos, que son todas situaciones problemáticas, entonces es como que nosotros les enseñamos sobre un caso clínico. Así después es más fácil ejercer la profesión. Sí, además puedes saber los conceptos, pero después a la hora de implementarlos capaz que sea mucho más difícil. Entonces con los problemas que nos dan es mucho más fácil de ir relacionando todo. Claro, es para que ustedes tengan un pensamiento más clínico y más orientado a la clínica, ¿cierto? Sí, a mí lo que me pone nerviosa del parcial es estar viendo el tiempo que me queda. Claro, pero bueno, vos sabés que son 2 minutos por pregunta, entonces bueno, tenés que tranquilizarte, leer bien, no apurarse. Y de última, ¿se puede dejar y después hacer alguna que tenga duda o no? Porque sí o sí la tengo contenta. Sí, al menos en el parcial pasado sí se podía. Yo me enteré en las últimas 3 preguntas que intenté y sí se podía. ¿Verdad? Se podía dejar y después analizarla sin tener dudas. Sí. Mira vos. Bueno, por eso la que tengan dudas, hácenla y hagan que están bien seguros. Y después repasan aquellas que tienen dudas. Bueno. Profe,
tenemos una Luego. duda que surgió en el grupo. Puedo decir, En el caso de un animal que llegara, digamos, con una deshidratación y Sí. si lo sobrehidratamos, por ejemplo, por error, ¿qué pasaría? O sea, el eritrocito sí lo vamos a ver, el hematocrito lo vamos a ver disminuido, pero la presión oncótica, hay dos teorías. Hay chicos que dicen que también va a disminuir y yo, por ejemplo, sostengo que se mantiene igual porque no cambia la presión oncótica. Pero no sabemos porque como que los dos la fundamentamos Claro, y quedó pero ahí. no cambia en forma absoluta, pero sí cambia en forma relativa. Y lo que va a pasar es que va a aumentar mucho la presión hidrostática capilar y va a encharcar el pulmón. O sea que va a pasar a líquido al alveolo pulmonar y es muy probable que se muera el animal. Se llama encharcamiento. Es cuando yo sobrehidrato, que es tan malo como subhidratar. Sobrehidratar es tan malo como subhidratar. Entonces vas a tener... ¿Qué se haría en ese caso, por ejemplo, Sí, para evitarlo? fundamentalmente viene el cálculo, o sea, el peso del animal por el porcentaje de deshidratación. ¿Se acuerdan que el otro día lo vimos ese concepto? Sí, pero en el caso de que Súper. se sobrehidrata igual por mal cálculo, para mantener al animal. No, bueno, cortás rápido el suelo y pones un corticoide. Pones un corticoide para estabilizar la membrana alveolar y que no siga pasando y un diurético, obviamente. Entonces lo obligas a orinar y al obligarlo a orinar va a perder líquido, aquel líquido que consiste de más. Claro, porque había chicos que hacían ahí por el grupo que al aumentar como hay una sobrehidratación, digamos, va a haber mayor presión hidrostática, lo que, digamos, es como decir, no sé, tenemos más solvente para el soluto, que en este caso serían las proteínas, y ellos sostenían que es como que se iba a ver disminuida la presión oncótica. Te vuelvo a repetir, no de forma absoluta, no es que va a haber menos proteínas o solutos en relación. Lo que está pasando acá es que hay más líquido, entonces de forma relativa sí se va a ver presión y va a ejercer la hidrostática del lado capilar presión y va a extravasar más líquido hacia los pulmones. Entonces, ¿pero qué va a pasar cuando nosotros le hagamos una extracción de sangre y veamos los resultados? ¿Qué va a pasar? Y el Claro, que vamos a ver disminuido. Solo el hematocrito. Y va a haber como si fuese más plasma en relación a las células, los glóbulos rojos. Entonces el hematocrito también va a estar más diluido. ¿Se entiende? Suponete que voy a decir, bueno, tengo un hematocrito normal de 45. Y acá, como va a estar sobrehidratado, va a tener un hematocrito de 35 o 40. ¿Se entiende? Porque vos tenés más solvente y menos soluto. Profe, Sí, yo lo que tenía entendido, que por eso también planteamos la duda en el grupo, sí. era que es inversamente proporcional la presión hidrostática de la presión oncótica. Entonces, si a haber una sobrehidratación hay un aumento de la presión hidrostática, se daba por entendido que hay una disminución de la presión oncótica. Pero claro, en las respuestas, cuando nos lo plantean en el parcial, una de las opciones dice que en una sobrehidratación hay disminución de hematocrito y disminución de la presión oncótica, pero marca como que está mal esa opción, que solamente hay disminución del hematocrito, pero como que la presión oncótica se mantiene constante. claro. Bueno, vos volvés a pensar en la palabra misma. No es lo mismo un aumento absoluto que un aumento relativo o una disminución relativa. En valores absolutos,
las cantidades de proteínas van a ser las mismas. ¿Se entiende? No es que va a haber más proteínas. Presten atención a esta palabra. Si ponen forma relativa, bueno, sí, va a haber un aumento de la hidrostática o una disminución de los cortes. Ahora, en términos absolutos, no. No va a haber cambio de la cantidad de proteína. Claro, entonces, Cambio relativo se va a hacer superior a los cortes. Entonces, va a haber más extravasación de líquido hacia el tejido. Eso es lo que va. claro, sí entiendo. No sé si soy claro. Sí, podríamos decir entonces que va a haber como una pequeña variación, pero no absoluta. Claro, no absoluta. Tengan en cuenta, si te ponen relativo o absoluta, esa palabra es importante. O sea, absolutamente no es que no va a haber más proteína, pero de forma relativa con respecto al líquido, ahora sí se va a ver disminuido. A ver, te doy otro ejemplo. Nosotros decíamos que el calcio tiene con respecto al fósforo una relación 2:1. O sea, hay 10 miligramos de calcio por decilitro y hay 5 miligramos de fósforo. La relación es 2:1. Ahora, si por algún motivo el fósforo ya no es más 5 y es 7,5, ya se pierde la relación 2:1. ¿Se entiende? Entonces hubo un aumento. Ahí podés interpretar dos cosas: o que disminuyó el calcio o aumentó el fósforo. Absolutamente, ¿el calcio bajó? No, sigue subiendo. Relativo el fósforo. Y cambió la relación 2:1. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ahí está. Bueno. ¿Qué más? Vamos. Profe, yo tengo dudas con la cura de disociación ¿De qué? del oxígeno hemoglobina. A la curva de disociación. Sí. Bueno, viste que en el gráfico lo tenés ahí al mano. Sí. Bueno, primero que tenés que entender lo siguiente. Las curvas, estadísticamente, pueden ser rectas si las dos variables que vos estás midiendo son directamente proporcionales. Como la curva de disociación no es una recta, no es una línea, sino que es una S sigmoidea, lo primero que tenés que pensar es que las variables no son directamente proporcionales. Entonces, a poco aumento de la presión parcial de oxígeno, satura mucho a la hemoglobina. O sea que es como que se llena de oxígeno fácilmente. Eso al principio, en la parte de abajo de la curva. Después, cuando hay que aumente bastante milímetros de mercurio de oxígeno, ya se mesetea la curva. O sea que darle cuenta, ¿se acuerdan que yo les dije que cada vez que entra un poquito de oxígeno a la hemoglobina le va cambiando su forma tridimensional? Entonces tenía al principio las ventanitas muy abiertas y era muy fácil para el oxígeno ingresar. Se va saturando, justamente, va cerrando las ventanitas. Entonces al oxígeno, en este caso ahora, le cuesta más ingresar. Y en el gráfico tenés tres curvas. Una con un pH de decibel del medio. ¿Qué pH tiene el gráfico tuyo? 7,3. 7,3. La de la derecha
si te vas hasta la derecha, ¿qué pH dice? Ya le digo, pero tengo atrás, tengo la primera, ¿no? Ah, 7,2 es. 7,2 la de la derecha. ¿Y la de la izquierda? 7,6. Bueno. Entonces ahí yo tengo 3 situaciones a donde se va a comportar distinta la espuma, según el pH de la sangre y según cuánto oxígeno le pidan los tejidos en función del trabajo que está haciendo. Suponete un músculo de un caballo corriendo, ahí abajo tener un listado de locales de los tejidos que están trabajando, por ejemplo un músculo. Entonces, si hay más hidrógeno, más 2,3-disfosfoglicerato, más temperatura, más dióxido de carbono, esos son factores locales de irrigación de los tejidos a donde cuando pase por ahí el glóbulo rojo le va a pedir más oxígeno. Con estos factores locales este tejido está trabajando mucho. Entonces cede más masa por ese tejido. En contraposición, cuando vuelva a poner pulmón, va a tener que saturarse porque entregó más en el tejido. Entonces eso ahí te marca, según los pH esos que tienen ahí en el gráfico, que si por algún motivo el pH se hace más ácido, el tejido va a entregar más oxígeno en el tejido, pero se tiene que saturar más cuando pase por el pulmón. Eso es básicamente. Justamente del lado derecho, cuando dice 7,2, ahí tenés todos los factores locales que le van a pedir más oxígeno a la hemoglobina cuando pase por el tejido. Aumento de hidrógeno, aumento de temperatura, aumento de dióxido de carbono, aumento de 2,3-disfosfoglicerato, aumento de hidrógeno. Eso es. ¿Se entendió, Jimena? Claro, mi duda empezó porque como hay 3 curvas, yo pensaba que esas 3 curvas eran en el mismo momento. Entonces, leyendo, me acuerdo en qué libro leí, que son en diferentes partes. O sea, la primera, la normal con un pH de 7,3, va a ser en la arterial. Después la otra, que es la de la izquierda, va a ser en la venosa, y en la derecha en el músculo. Bueno, prepará. No es lo mismo que un glóbulo rojo pase por un tejido que no está trabajando, un músculo. Entonces el pH del músculo no se va a ir hacia la acidez, hacia el 7,2, 7,4. Entonces la cantidad de oxígeno que derrame hemoglobina en ese tejido, que si este músculo está trabajando, y justamente, repito, es más importante esos factores locales de irrigación, porque ellos mismos generan la demanda justa de oxígeno que necesitan. Entonces, No, ese es por la presión, ¿es verdad? ¿Cómo? Ese es por la presión, ¿verdad? Por la demanda.
presiones Claro, anticipadas son porque muy grandes, digamos. cuando un caballo comienza a correr, por ejemplo, hace una gran vasodilatación local. Con esos factores que tenés ahí en la curva, es como que abre todos los vasos sanguíneos del músculo. Los propios metabolitos tisulares de un músculo trabajan. No solo abren los vasos sanguíneos, sino que demanda. O sea, hace que el aparato cardiovascular trabaje más rápido, porque se abren los tejidos y bueno, el corazón tiene que suplir esa demanda. Y a su vez, cuando pasa por ahí la hemoglobina, descarga más oxígeno de que si tuviesen reposo. ¿Se entiende? Claro, entonces también es porque la presión parcial de oxígeno en el tejido es mucho más baja. En trabajo, digamos. Claro, bueno, obviamente los productos finales del metabolismo celular va a ser el dióxido de carbono, que es lo que tiene que recoger después de llevarse lo rojo. Pero antes de juntar el dióxido de carbono y llevárselo, tiene que entregar más oxígeno. El oxígeno que entregue va a estar dado en función del metabolismo celular de este músculo trabajando. Bien. O sea, está bien. Como hay dióxido de carbono y como hay hidrógeno, o sea, ahí el tejido está más ácido. Entonces, en esas condiciones, 7,2 entrega más oxígeno en los tejidos. Pero en contraposición, como entregó más oxígeno, con menos, y tiene que cargar más a nivel de. Y ahí, profe, en la curva de la derecha hay mayor saturación con mayor presión parcial de oxígeno. Claro, cuando tenés la situación contraria, que es saturación, prácticamente no, pero no está los tejidos ni hidrógeno, que son sustancias que me acidifican la sangre. ¿Se te entendió, Jimena, o no? Sí, profe. Y otra cosa. Sí. Dígame. El pH es la que cambia la curva, entonces a mí me agarra la duda ahí porque no entiendo por qué el pH. O sea, sé que por la cantidad de dióxido de carbono, la anhidrasa carbónica va a producir más hidrógeno y bueno, y ahí queda, digamos. Bueno, a ver. Un músculo, cuando está trabajando, oxígeno para ser más eficiente en la formación de ATP. O sea, necesita energía de ese músculo para poder contraerse. Mientras glucólisis de tipo aeróbica y glucólisis de tipo anaeróbica. O sea, yo puedo hacer la glucólisis con presencia de oxígeno o sin presencia. Ahora, el producto final de ese músculo, aparte de los ATP, es carbono, hidrógeno, aumento en la 2,3-difosforiglicerasa, aumento en la temperatura local, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias, fundamentalmente el dióxido de carbono, el hidrógeno, acidifican la curva
migra hacia un pH 7,2. ¿Eh? Y eso, vos tenés que interpretar que ahí le es más fácil entregar el oxígeno en esas condiciones. Pero después va a tener que esforzarse más a nivel pulmonar para saturarse. ¿Entiendes? Ahora sí, profe, gracias. Ahí está. Nadia, me preguntaste si en una hipoproteinemia genera edema y a nivel renal, ¿qué pasa? Bueno, sí, una hipoproteinemia es una de las causales de edema. Y a nivel renal, bueno, va a estar, vuelvo, acá está, de vuelta. Acá hay un aumento de líquido, de la presión hidrostática o un descenso de las proteínas. Nadie. ¿Descenso de proteínas? Claro, hipoproteínas. Entonces, no hay un aumento absoluto de agua o de la presión hidrostática. Hay un descenso, hay un aumento relativo. Es un aumento relativo de líquido porque bajó la proteína. Entonces, a nivel glomerular, yo entiendo que si hay menos proteína que retengan o que se opongan a la filtración, va a haber más filtración. Presión hidrostática. ¿Sí? ¿Se entendió la vez? Sí, perdón, estaba escribiendo. Sí, profe. Ah, claro. Gracias. De nada. Rocío. Profe, en la hipoproteinemia hay más filtrado glomerular, ¿verdad? En una hipoproteinemia, que es cuando baja las proteínas en sangre, sí, realmente se hace más importante la presión hidrostática, va a haber más filtración. Acuérdense que las proteínas hepáticas son las que intentan retener el líquido adentro del sistema vascular. Si hay menos proteínas, va a haber más filtración. Y en la hiperproteinemia genera deshidratación, ¿no? Es todo lo contrario. Deshidratación. Sí, yo tenía eso, pero no sé si está bien. En la hiper. A ver, pense. Claro, pero a ver, vuelvo a lo mismo. Pensemos en términos absolutos o relativos. Si aumentó la cantidad de proteínas por algún motivo, a donde voy a decir hiperproteinemia, el líquido en forma relativa va a estar disminuido, pero no sé si para que digamos que está deshidratado. Distinto es que este caballo está en plena furia, corriendo,
ustedes saben que tiene, el caballo tiene un sudor hipertónico, o sea, suda con sal, por eso queda blanco cuando termina la carrera, y hay que bañarlo rápido. Y después devolverle sales rehidratante, con mucho líquido. En ese caso, ahí sí estaríamos más tendiendo a una deshidratación. Y a su vez, en forma relativa, como perdió líquido, pero no perdió proteína, va a tener una especie de hiperproteína. Ah, ahora entendí. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, profe. Ahí está. Bueno, Carolina, ¿preguntas? Rocío. Lourdes. Estoy pensando, pero no se me ocurre nada por el momento. Ajá. Pudieron analizar bien las clases y eso, pudieron analizar bien las clases. Sí, profe, por lo menos yo sí. Sí. Ah, bueno. ¿Qué me querías preguntar, Gil? Ayuda con algo que tengo aquí anotado y no sé si está bien. Ah, dale. Dice, en una anemia grave, después de la hipoxia, debido a un menor transporte de oxígeno por la sangre, disminuye la resistencia vascular, sobre todo cerebral y del miocardio. La viscosidad sanguínea se reduce, disminuyendo la resistencia del flujo sanguíneo, que lleva a una reducción de la resistencia periférica total. Es el menor aporte de oxígeno a los tejidos, de manera que una cantidad mucho mayor de sangre de lo normal fluye de los tejidos. Bueno, el incremento del retorno venoso. Claro. Y ahí no entiendo por qué aumenta el retorno venoso. Bueno, ¿viste lo que te dije antes con respecto al músculo? Que hay una gran vasodilatación local por la presencia de esos metabolitos de un músculo en trabajo. Eso hace vasodilatación local. Mientras más vasodilatación local haya, más retorno venoso hay. O sea que el retorno venoso va a depender fundamentalmente de la apertura de los capilares de los músculos, en este caso, ¿no? Acá te está diciendo lo mismo, nada más que bueno, te habla del cerebro y de... Hay dos órganos que no se pueden permitir hipoxia, uno es el corazón y otro el cerebro. Sí. Entonces, como hay menos viscosidad, porque hay anemia, le es más fácil fluir a la sangre. Digamos que no habría roce entre los glóbulos rojos o las sustancias formes con la pared vasosanguínea. Entonces, genera una fluidez de la sangre en la arteria. Y repito, mientras más vasodilatación haya en forma local, más retorno venoso. El retorno venoso es un equino, te lo digo con el equino carrera porque es el mejor ejemplo que puedo. Mientras más vasos sanguíneos musculares se abran, pero porque localmente están ocurriendo cosas,
como la presencia del dióxido de carbono, el hidrógeno, la temperatura. Mientras más apertura de capilares en los tejidos haya, más retorno es consumado. Y es Claro, por lo que al está haber menos oxígeno, lo que va a está, ayudar al órgano, entonces. no, bueno, lo hace como un mecanismo y ahí puntualmente te dice en el cerebro y en el corazón. Ah, La anemia no soporta. no, claro, pero eso es lo que yo Lo que decía. está aclarando ahí es que hay menos viscosidad en la sangre, lo que te está queriendo decir. Y que al haber menos viscosidad en la sangre va a fluir más fácil, digamos, por esos vasos sanguíneos. Claro, claro. Pero al haber más retorno venoso también va a haber más irrigación después. Entonces eso va a llevar más cantidad de oxígeno. Claro, porque según la ley de Frank y Starling, si retorna más sangre, tiene que ser expulsada. ¿Te acuerdas del ejemplo del elástico que les decía yo? Mientras más tira el elástico, más fuerza se obtiene. Entonces, el gasto va a tender a ser igual al retorno. Bueno, Genial, gracias, profe. ¿se entendió? Juan, ¿hay una pregunta? Juliana, sí. Sí, en el grupo están consultando por una pregunta que dice: el aire sale de los pulmones porque A, la presión del gas de los pulmones es inferior a la presión externa. B, la contracción del diafragma aumenta el volumen de la cavidad pleural. C, ninguna es correcta. D, el volumen de los pulmones disminuye con la expiración. ¿Cuál sería la correcta? Bueno, a esa pregunta, para empezar a contestar, también hay que pensar en la retracción de los pulmones, que también son elásticos, digamos. Como antes los intercostales externos y el diafragma habían traccionado y las pleuras se habían ido con estos músculos, la tendencia del tejido pulmonar era retraerse solo. Sí. Y bueno, ahí yo apuntaría esa que dice la expiración, que disminuye el volumen, porque vos cuando inspiraste aumentaste el volumen corriente. Ahora que hay retracción del tejido pulmonar, va a disminuir el volumen corriente. ¿Y no sería por la presión del dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono que está dentro del cuerpo, la presión es menor que la que está en la... es mayor que la que está en la atmósfera, por eso tiende a salir. Claro, pero ahí te habla de aire, no de dióxido. Lee bien la pregunta. Habla de aire, no de presión parcial de los gases. Claro, si hablara específicamente de la presión parcial de los gases, Ahí sí te creo. la de la Y presión ahí, del gas. claro, voy a decir, bueno, la ley de los gases dice que siempre van en lugar de mayor concentración a volumen menor. Claro. Entonces sería porque disminuye el volumen de los pulmones. Bueno, gracias. De nada. Profe, Sí, va. sí, señor, ¿qué tal? ¿Sabe qué? Le quería preguntar una duda que tengo yo. Sobre, en el caso de haber una deshidratación, Sí. en el caso de haber una deshidratación, profe, ¿qué pasa con el hematocrito? Eso es algo que no tengo bien claro. No sé si estuviste al principio de la reunión, pero el hematocrito, si vos le haces un hematocrito a un animal deshidratado, va a estar relativamente más aumentado. Entonces, si decimos, bueno, un hematocrito normal es de 45, pero si perdió líquido, va a estar más concentrada la cantidad de glóbulos rojos. Por lo
hematocrito va a estar aumentando. Ponele 50 o 55. ¿Se entiende? Pero no es que aumentó el número total de glóbulos rojos. Aumentó en forma relativa, porque incluyó el líquido. Ah, perfecto, profe. Sí, muchas gracias. No, disculpe que yo al comienzo de la reunión no estuve, entré un poco tarde. Ah, porque bueno, hablamos muchas de cosas relativas y absolutas. Distinto que vos me digas, bueno, tengo un problema en la médula y produce más glóbulos rojos de lo normal. Eso sería una policitema. Démelo un segundo, por favor. Beto querido, reunión con mis alumnos. ¿Ya te llamo? Sí. Sí. Sí, sí, ahí lo leo bien porque estoy concentrado. Ya te llamo, ya te llamo. Y voy a tratar de viajar mañana muy tarde. Dale. Dale, dale. Dale, chao, chao. Bueno, disculpen. No podía no atender. Profe, Sí, Felipe. ahí ya me entraron dos dudas con lo que usted ha dicho. Ajá, ¿cuáles son? La primera es entonces en el caso en el que hay menos oxígeno y corre más sangre, entonces también sube ya cuando hay anemia. No, a ver. Si ustedes se acuerdan cuando yo les di el ABC del corazón, que decía precardia, postcardia, contractibilidad, volumen sistólico, tamaño del ventrículo izquierdo, que son variables que se multiplican. ¿Tá? Cuando ocurre esto que le dio Jimena, sí, Nadia. No, perdón, profe. ¿Ah? Cuando por algún motivo aumenta el retorno venoso, o sea, la precarga, se van a ver modificadas en un principio todas las otras variables de ese cuadro. Pero, acordate que la presión, ¿de qué depende? De dos cosas. Depende del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica. Si yo aumenté el gasto, porque aumentó el retorno, puedo tranquilamente disminuir la resistencia y mantener estable la presión. Y en la fisiología cardiovascular siempre se trata de mantener la presión estable. O sea, que si aumentó el gasto, disminuye la resistencia y viceversa. Si disminuyó el gasto, aumento la resistencia. Claro, claro. Sí, señor. Y la otra pregunta que me surgió es, volvemos a lo de la deshidratación, porque si estábamos hablando de las proteínas, decimos que es un valor relativo, pero el hematocrito también es un valor relativo. Entonces en la pregunta me van a absolutos y me van a poner que si aumenta el hematocrito y aumentan las proteínas, o que si aumenta el hematocrito, ¿eh? Entonces ahí tenemos un problema de relatividad. Porque claro, porque no es que aumentó el número total de glóbulos rojos. La pregunta me van a exigir que yo responda cuál aumentó. Y pues yo según esto antes decía no, pues yo le mando que aumentó el hematocrito. Pero ahora que usted dice que también es relativo el aumento del hematocrito, entonces me gustaría mandarle las dos. No, bueno. Si no te da la opción de decir la palabra relativo o absoluto, te pones que aumentó. Ahora, si tenés la frase aumentó relativamente, porque te vuelvo a repetir, no es que hay un número total de glóbulos rojos más alto. Parece que el hematocrito es más alto, pero porque bajó
absoluta, pero un aumento relativo del glóbulo rojo. ¿Se entendió, Felipe, no? Sí, señor, sí, señor. Aquí estoy pensando en la ley de la relatividad un poquito. Pero bueno, no creo que les pregunten así, relativo o absoluto. Listo. Gracias. ¿Eh? Bueno, ¿más preguntas? Bueno, se ve que no. Bueno, chicos, les deseo lo mejor para mí. Concéntrense, lean bien las preguntas, no se apuren. Y las que tengan dudas, déjenla para después. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Suerte. Gracias. Chao, chao.